Bueno, estimados amigas y amigos, muchas gracias por venir a esta nueva presentación de un libro de Ediciones Radio Universidad de Chile. Ya hemos completado más de 70 títulos en los últimos años. Estamos muy orgullosos de la labor que estamos cumpliendo con bastante éxito, porque como les decía a algunos de ustedes hace poco, una editorial como esta, vinculada a medios de comunicación, bueno, tiene una ventaja comparativa respecto a otras porque podemos difundir muy bien los textos que hacemos. Tenemos además una buena distribución y un pequeño equipo que en esta oportunidad, como ustedes pueden apreciar, ha hecho un libro hermosísimo. En modo de ver, un libro hermosísimo. Como hermosísimo también es el contenido que tiene esta investigación periodística de Valentina Andrade. Me decía su profesora guía que ella rindió uno de los exámenes de título más brillantes que hay historia en la Escuela de Periodismo de nuestra universidad. Entonces para nosotros es muy honroso que ella haya aceptado hacer este libro con nosotros y creo que le vamos a poner mucho empeño en difundirlo. El jueves vamos a presentarlo en Valparaíso, donde entendemos que este tema debe causar bastante interés, porque son los que han estado directamente afectados con estas catástrofes, como los mega incendios este mega incendio de Valparaíso, pero que en el libro nos da cuenta de que ha sido una característica habitual desde la fundación del puerto, es que se suceden los incendios por las causas que también en este libro se pueden apreciar. Y Valentina ha hecho una excelente investigación, ha estado asistida por su profesora guía, Tania Tamayo, la profesora guía. Tania es la jefa de carrera ahora de nuestra escuela de periodismo, y por lo tanto, en algo que a mí me importa mucho, que es el estilo, la redacción, es un libro extremadamente ameno, aunque por supuesto por su contenido es muy trágico. Esta presentación consiste en presentar el libro sobre la base del comentario que nos realicen dos personas que naturalmente lo han leído y que los puede animar a ustedes a realmente a leer también esta publicación. Es así como le voy a dar la palabra a nuestros invitados, lo que después va a concluir con una eh, explicación que nos dará la autora de este libro. Aquí queremos saber desde luego qué fue lo que la motivó a ella, ¿no es cierto?, a comprometerse en esta investigación periodística. No le pregunté a los invitados quién quería hacer uso de la palabra primero o posteriormente, pero claro, la tradición dice que primero las mujeres. Lo dice, sí. Así que si Tania quiere ser ella Sí, la primera en comentar, le damos la palabra a ella y después al profesor Chicot. ¿Estamos de acuerdo? sí, estamos de acuerdo. Tania, adelante entonces. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Tania Tamayo, soy periodista y profesora de la Universidad de Chile. Tuve el gusto además de guiar la tesis el proyecto de memoria de título de Valentina, que en algún momento solo era eso, un proyecto de memoria de título, y sin embargo fue tomando una calidad insospechada y una solidez que termina y culmina en este libro. Entonces, bueno, con mucho orgullo quiero leer unas palabras desde esta mirada, además de haberlo leído de nuevo, que fue distinto al momento de guiarla. Dice: el fuego caía en formas de bolas sobre las casas, aseguran
en este libro los testigos, como bolas disparadas a distintos lados, quemando los enseres de quienes veían desaparecer lo poco que tenían, y el rostro de la pobreza parecía más crudo que otras veces, más crudo que nunca, porque la imagen de las llamas y el horror no era más que el reflejo del transversal abandono de las políticas públicas por tantos y tantos años. El terreno quemado no pertenecía a la parte turística de la ciudad. No estaban allí los cerros de adoquines que cobijaban a cientos de artistas o que veían emerger restaurantes gourmet, tiendas boutique y casas de colores cuidadosamente conservadas. No era el Valparaíso de publicidad y de los medios de comunicación. Esa tarde, en ese lugar, invisibilizado, se quemaba la miseria, los campamentos y los 15 chilenos que perdieron la vida. El relato de Valentina y sus voces lo corroboran. Era, dice Luz, igual que en las películas de ciencia ficción, explotaban los balones de gas y las mismas casas. Era impresionante escuchar el llanto de los animales. A mí se me hizo un nudo en la garganta. No podía hablar, se sentía dolor. Y se iba así, en el humo, gran parte de lo que alguna vez fue el puerto más productivo del siglo XIX. Dicen que uno de los momentos más prolíficos para el desarrollo del periodismo de investigación, donde siempre se encuentran sorpresas, es el momento de las catástrofes. Y no por la mirada siempre morbosa y sensacionalista de los medios de comunicación, que en este caso se obsesionó con retratar el sufrimiento de los menores de edad. ¿Cómo te sientes de haber perdido todo?, preguntaba un periodista. ¿Se quemó tu casa? Sí, respondió la niña. ¿Entera? Sí, volvió a responder. No quedó nada, no, dijo ella cuando lloraba. El periodismo de investigación ve en la catástrofe un momento de mucho trabajo porque la desesperación y premura de las autoridades y los damnificados permite de soslayo la escritura de firmas truchas, contratos de empresas elegidas a dedo, amiguismos en las licitaciones, faltas de criterio y supervisión. Y eso fue lo que acá ocurrió. El periodismo de investigación actuó en la investigación de Valentina como una herramienta exhaustiva que permite vigilar una y otra vez las políticas públicas y sus vacíos, a veces intencionados y otros espontáneos, que favorecen el abandono y la mala utilización de los recursos públicos por parte de los privados. Es que, ¿quién los mandaba a vivir ahí?, preguntó un alcalde. Este libro nos lleva de un espacio a otro, de ese periodismo de investigación vigilante, dando cuenta de la malversación de los fondos públicos, el financiamiento ilegal de la política, el enriquecimiento de los funcionarios, el desvío de dinero, la corrupción, y también desde la crónica pura, esa que nos muestra los relatos desde lo más profundo, aunque implique la inclusión de la fe y de un Dios como nuevos personajes en las escenas retratadas. Entonces le dije a Dios, diría una víctima, que si me quemaba mi casa me tenía que dar otra mucho mejor, porque no quería volver a las malas caras, pasar nuevamente por humillaciones y estar hacinada. Pero este libro, llamado inteligentemente Mega Incendio de Valparaíso, es más completo aún. Hace el recorrido completo de la habitabilidad de Valparaíso, del cómo y por qué se convirtió en lo que es, cómo surgió, cómo fue posible que habitaran un lugar que antes se llamaba Alimapu, que significa tierra quemada, sabiendo que cada cierto tiempo un desastre de la mano de la naturaleza o del hombre arrasa con lo que encuentra a su paso. Valentina nos lleva con detalle y detención, nos adentra en el recorrido de la ciudad. Podemos llegar a ver cómo se instalan las grandes empresas en el siglo XIX y XX, Carosi, Sudamericana Vapores y la Compañía de Tabacos. Podemos ver los acaudalados extranjeros caminando con sus sombreros por las calles del plano. Podemos ver también en la otra punta la cara de los pobladores tratando de colgarse el tendido eléctrico en los campamentos después de compartir ollas comunes. Este libro habla de lo bueno y lo malo que somos, de los comités de ayuda, de las instituciones con intenciones serias, de las organizaciones sociales, también del mercado y de cómo en Chile, si no hay dinero, no hay servicios básicos, agua potable, electricidad y comida, concebidos como un bien de consumo. En el inicio del campamento, comenta una dirigente, en el año 95 partimos colgándonos de los de abajo, y cuando ellos llamaban a Chilquinta, nos sacaban los cables que eran como de 600 metros y teníamos que volver a juntar plata para reponerlos. Una vez pasaron como 2 o 3 veces en la misma semana, así que optamos por que alguien avisara cuando venía la camioneta y las agarrábamos a peñascasos. El chileno común, a peñascasos, con el llamado progreso, una metáfora del país, de un Chile que de vez en cuando se quema y se lleva la vida de algunos. ¿Cuántos mega incendios vendrán? Gracias, Valentina, por entregarnos este relato, por mucho que duela, así como
Y es así como no nos olvidamos de lo que somos, de las irregularidades y de cómo reaccionan los que, a pesar de toda lógica, ostentan hoy todo el poder. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la profesora Tamayo su comentario. Debo comentarle yo que este acto se transmite después por la radio, se está grabando por televisión, de tal forma que queda un registro en nuestra página, en nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl, un registro que ustedes van a poder observar en un par de días. Mañana en nuestro diario electrónico, por supuesto, va a venir una nota con una entrevista que se le ha hecho a la autora y también los comentarios de quienes hemos invitado a esta mesa. Y bien, de tal manera que quienes tienen acceso a lo que aquí acontece es mucha gente que después nosotros podemos medir, como hoy día todo se puede medir en internet, el número de visitas. Vamos a ofrecerle la palabra al profesor y doctor en sociología Tito Tricot. Él, fuera de ser un analista y un autor muy prolífico de muchos libros, vive en Valparaíso. Por lo tanto, es un testigo muy directo de estos fenómenos y de estas tragedias que se han sucedido en el puerto. Le ofrecemos entonces la palabra a ti. Gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Gracias, Valentina, por este libro. Esta foto, la foto de la portada del libro que está ahí, que supongo que todos ustedes comprarán para leer, claramente refleja lo que sucedió ese día. Ese día, con mi compañera, nosotros veníamos de un concierto del Mesías en la Universidad Santa María, y veníamos bajando por la Avenida España y no nos habíamos dado cuenta de la magnitud del incendio, que había empezado ya en la tarde y veíamos todo en la humareda, y veníamos en la noche de vuelta de este concierto y miramos hacia nuestro lado izquierdo y vimos precisamente esta imagen, ¿no? Y fue impresionante cómo Valparaíso estaba envuelto una vez más en llamas, ¿no? Estaba totalmente incendiado el cerro Las Cañas, La Cruz, el Litre y posteriormente, bueno, San Roque y todos los cerros que se quemaron y que están también retratados y dramáticamente retratados en el libro, ¿no? Es decir, fue claramente un mega incendio. Ahora, la palabra y las palabras evidentemente nombran, designan, evocan, rememoran, denuncian, y yo creo que lo que hace Valentina en su libro es precisamente todo eso y mucho más. Y una de las cosas que evoca la autora en este texto es aquel Valparaíso antiguo, pero el Valparaíso que nunca fue fundado, porque Alimapu, aquello que se recordaba como su nombre en Mapudungún, ¿no? Tierra quemada, siempre estuvo ahí, nunca fue fundada por los españoles, siempre estuvo ahí, y Valparaíso siempre estuvo ahí y siempre fue construido a golpes de mar, y que se fue rellenando a golpes de cerro, que también se fueron llenando de pobladores y que se fueron llenando de campamentos y de poblaciones, los mismos que se quemaron en este mega incendio y en tantos otros incendios. Siempre fue construido a golpes
y fue destruido a golpes como el golpe militar de 1973, porque ahí comenzó el golpe de Estado también, y continúa siendo golpeado por un modelo neoliberal como el que ha existido desde los años 70 en adelante y que todavía lo continúa golpeando, tal como se retrata en el libro. Y eso es lo interesante. Y se hace, tal como planteaba la profesora, se hace en este formato reportaje, es decir, en el género investigativo, con mucha acuciosidad, con mucho detalle, con muchas fuentes, con muchos datos, lo cual lo hace no solamente interesante, sino que lo hace relevante en términos periodísticos y también en términos de la utilización que se puede hacer de ello para eventualmente ser utilizado, para ser constituirse en referencia para estudiantes, para futuros estudiantes, para académicos, para aquellos que toman decisiones, para aquellos que elaboran políticas públicas, es decir, para el público en general, ¿no? Porque como te decía, la palabra denuncia, anuncia, nombra. Y aquí se nombran muchas cosas y se nombran muchas personas también y se nombran muchas instituciones que son responsables no solamente del incendio, sino de lo que no se hizo para poder prevenir ese incendio. Y eso es lo que se hace en el texto también y por eso eso lo hace tan valioso también, ¿no? Y se hace además, se hace también, y creo que Juan Pablo lo mencionaba, se hace de una manera tal que lo hace digerible, que lo hace leíble, se hace narrativamente de una manera clara, precisa, no de una lírica postmoderna que no es inteligible por nadie, pero aún así, igualmente tiene cierta poesía a veces, ciertas metáforas que lo hacen interesante y que te hacen querer seguir leyéndolo de principio a fin. Y eso también es valioso y eso también hace que uno piense que la autora se dio el trabajo de estructurar su texto de manera pensada, de manera reflexionada, y no solamente lo hizo por cumplir un trabajo en la universidad o en su casa de estudios, sino que ahí hay trabajo, ¿no? Y ahí hay oficio. Y eso debe destacarse también. Pero hay otra dimensión que yo quisiera también resaltar, y es cómo la autora no solamente habla del mega incendio, sino que también cómo ella interrelaciona, cómo entrelaza lo que es la historia, el Valparaíso pasado, aquella época de oro, el siglo XIX, al cual hace referencia, sino que también el presente, el Valparaíso precario, el Valparaíso dejado de lado, el Valparaíso donde reina la corrupción, el Valparaíso con una municipalidad con 60.000 millones de déficit producto de la corrupción, producto del robo, producto de las malversaciones de la autoridad, tanto de la concertación como de la derecha, de la UDI con su alcalde, que recién acaba de perder las elecciones. Cómo las políticas públicas han sido incapaces de resolver problemas como la pobreza, como la desigualdad, como la exclusión. Cómo un modelo neoliberal ha dado rienda suelta y ha beneficiado a algunos pocos, por ejemplo la inmobiliaria, por ejemplo a la privatización de los puertos, ¿no? Cómo todo eso ha confluido para que hoy día en Valparaíso existan no un Valparaíso, sino que varios Valparaísos que son absolutamente segmentados. El Valparaíso de los cerros, pero dentro de los cerros hay algunos cerros más privilegiados que otros también. Y proceso de gentrificación, o sea, como en algunos cerros como el Concepción, como el Cerro Alegre, por ejemplo, se ha ido desplazando sus propios pobladores y habitantes originarios, se le ha ido desplazando por extranjeros o por santiaguinos, gente que tiene plata para instalar o negocios u hoteles, etcétera, y se han ido vaciando de sus habitantes originarios y por tanto eso ha ido destruyendo el comercio local, etcétera, ¿no?
Y además está el Valparaíso de los Cerros Pobres, además está el Valparaíso del plan que está derruido, el Valparaíso patrimonial, que también tiene sectores privilegiados, pero otros que no lo son, y tiene el Valparaíso de los cerros que se queman permanentemente, ¿no? Porque este no es el único incendio que existe. Y aquí el texto lo que hace es develar todo eso también, descubrirlo, ponerlo al desnudo, ¿no? Y eso también es interesante leer y interesante que se sepa, porque también pone al desnudo lo que es la centralización de este país, ¿no? Y cómo Valparaíso, que tiene un puerto que produce millones de dólares al año, no deja nada, pero absolutamente nada en Valparaíso. Todo se viene a Santiago, absolutamente todo, ¿no? Entonces eso también está ahí, producto de la corrupción, etc. Y también plantea, entrelazando lo que es la historia, lo que es el presente, pero también esboza, porque claro, no era el objeto tampoco de la investigación de la autora, y es muy reciente, ¿no? Esboza también lo que podría ser un futuro distinto para la ciudad con un plan de desarrollo diferente, cuando se plantea que hoy día existe una nueva alcaldía ciudadana, que está en manos de Jorge Char, del movimiento autonomista, del Frente Amplio, una nueva alcaldía ciudadana que está planteando otro tipo de desarrollo para la ciudad, un nuevo plan regulador, por ejemplo, en el tema de los mega incendios, está planteando erradicar los pinos, como se plantea acá, por ejemplo, erradicar las plantaciones de pino y eucalipto fundamentalmente, que circundan la zona de Valparaíso, y reemplazarlo por árboles autóctonos, ¿no? Por ejemplo, para evitar la sequedad, la acidez que producen los pinos y por lo tanto la sequedad y eventualmente los incendios, ¿no? Entonces también se habla de eso, no solamente se habla de los desastres, no solamente se habla de las tragedias, sino que también de la esperanza y las posibilidades de superar los problemas que tiene Valparaíso. Entonces un texto que habla de eso, y un texto que habla también de las potencialidades que tiene Valparaíso. Una de las cosas que yo he hecho de menos, pero no por eso deben dejar de comprar el libro, que es importante decir, ¿no? Una de las cosas que yo he hecho de menos, y disculpe que sea autorreferente, pero yo tuve con mi estudiante y con mi amigo del puerto, siendo porteño, participación activa en lo que fue todo el proceso de ayuda en esos días, en esas semanas. Una de las cosas que he hecho menos es, a pesar de que se habla de la cadena humana, y de la ayuda que se prestó, se tiende a concentrar en las organizaciones que participaron ahí, más que en la gente común y corriente, que fueron miles y miles y miles los que participamos ahí, ¿no? Y que fueron realmente miles, y las trabas que puso la autoridad en ese momento para que participáramos ahí. Y cómo la gente organizada, autónomamente, cómo la gente, sobre todo jóvenes, y estudiantes organizados autónomamente, independientemente de las trabas que puso la autoridad, que incluso nos quería obligar a inscribirnos, y quería ponernos brazaletes para subir a los cerros. Incluso sacó a las Fuerzas Armadas a la calle, que estaban armados ahí para impedir que uno subiera a los cerros. Igual la gente subió, y subíamos o bajábamos por arriba para meternos a los cerros, a ayudar igual. O sea, ahí hubo una organización social poderosísima, con miles y miles de personas por semanas enteras. O sea, no fueron solamente las organizaciones como Techo para Chile y otras, ¿no? Sino que la gente común y corriente que se autoorganizó y autoconvocó tal como tú describes muy claramente ahí, ante la ineficiencia de la autoridad, que no sabían qué hacer, simplemente. O no querían hacer nada, derechamente, ¿no? Entonces, esa es una parte que a mí me parece que, en mi opinión en todo caso, ¿no? Me parece que a pesar de que se menciona, me parece que podría haber sido quizás más profundizada en el libro. Pero aún así, me parece que es un excelente libro, muy bien escrito, muy bien investigado, y que amerita ser leído por todos aquellos que están interesados en uno, cómo se hace una investigación periodística, y en dos, lo que sucede en Valparaíso, y tres, cómo se realizan las políticas, cómo se realizan mal y se elaboran mal, se diseñan mal las políticas públicas en un Chile neoliberal como el que tenemos acá en nuestro país. Eso.
Muchas gracias, Tito. Vamos a asumir con la autora de que entonces este es un tema en desarrollo, que probablemente en una segunda edición podamos recoger esa experiencia que me parece extremadamente rica que ha contado Tito. Es un libro que yo creo que va a ser exitoso, por lo que lo conozco y lo valoro, y que ciertamente también lo valora Tito, que no solo se lamenta lo acontecido, sino que de alguna forma sugiere soluciones y muestra alguna esperanza de que esto se resuelva. Sin embargo, yo hoy leía de que ya las autoridades están pensando que el próximo verano van a repetirse los incendios y que Valparaíso va a volver a ser una zona, ¿no es cierto?, que se va a proliferar los incendios. Y se dice esto y las prevenciones son las mínimas, porque ya existe la denuncia de que las quebradas están llenándose de nuevo de basura y de escombros, y que entonces es muy probable que con, con el verano vuelva a surgir otro desastre como este. Ya se está advirtiendo de esa situación, eh, pese a la conciencia que ha adoptado el nuevo alcalde y las autoridades de Valparaíso, pero en realidad es una responsabilidad que no se convoca al conjunto de la clase política, a los gobernantes. No es posible que esto suceda en Valparaíso, así como no es posible que sucedan las inundaciones en el norte y tantas otras catástrofes que hemos estado acostumbrándonos, no solo por el cambio climático, que algo puede explicar de todo esto, sino simplemente por la indolencia de las autoridades, por este simple hecho de que lo que producen las provincias, las regiones de este país, se viene a Santiago y ni siquiera se queda una parte importante para poder justamente encarar estas prevenciones que son fundamentales. Y le vamos a ofrecer la palabra a Valentina con una pregunta inicial que quiero hacértela yo, decir, quiero saber qué te motivó a ti a hacer este libro, por qué. Claro, ahora entiendo que también eres porteña y que tu familia vive allá, pero en fin, mejor cuéntanos tú de esa situación. Bueno, en primer lugar, me gustaría partir agradeciendo a los profesores sentados aquí en esta mesa, al Instituto de la Comunicación e Imagen por educarme, a mi familia, a mis amigos que están aquí, a la Universidad de Chile en general, a las ediciones Radio Universidad de Chile por confiar en este proyecto. ¿Qué me motivó? Bueno, en primer lugar, mi formación como periodista me obliga a que frente a un caso de tragedia, frente a un caso de catástrofe, ir más allá de del morbo, ir más allá de la coyuntura en sí misma, sino que preguntarse, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? En una entrevista que yo daba ayer aquí en la Universidad de Chile, el periodista Patricio López me decía, parece que los pobres están condenados a sufrir tragedia. Y efectivamente es así. Cada vez que algún desastre acontece, los que sacan la peor parte, los más golpeados son los pobres. Y eso te quiere decir algo. Nuestra labor como periodista es investigar por qué eso es así. Porque hay gente que es más vulnerable que otra al sufrimiento. Porque hay gente que tiene mayor probabilidad de sufrir que otra. Y este libro se vincula con eso de manera estrecha. Porque, bueno, en este texto que preparé lo detallo. Pero, ¿cuán distinto hubiese sido si las condiciones materiales del entorno de la zona alta de Valparaíso fueran otras? Fueran barrios acomodados, se tratara de población con poder adquisitivo, con capacidad de gestión, ¿cuán distinto hubiese sido? Y entonces comencé a investigar bajo esta premisa y me fui dando cuenta que aquí habían situaciones y condiciones que se arrastraban de larga data. Esto no fue simplemente un día nefasto donde confabularon diversos factores naturales o diversas condiciones climáticas, sino que habían condiciones estructurales de fondo que tienen que ver incluso
con cuestiones fundacionales de la ciudad, con cuestiones históricas, pero también con cuestiones urbanas, que son fácilmente revertibles, que si hubiese habido una preocupación de las autoridades, una prevención de las autoridades y de la ciudadanía, a lo mejor esto no hubiese pasado. A lo mejor, quizás, hubiésemos tenido una mayor capacidad de contención frente a las llamas. Pero la realidad era otra. Y ahí había que poner la lupa e investigar por qué existía esa realidad. Por supuesto que al haber yo crecido en uno de los cerros de Valparaíso, se genera una sensibilidad particular con el tema. Pero yo quiero invitar a todos los periodistas a que frente a cualquier tragedia hagan el mismo ejercicio, de preguntarse por qué pasó esto, más allá de cubrir lo que pasó. Porque en cada uno de esos eventos, de esos desastres, de esas catástrofes, nos vamos a encontrar a lo mejor con la misma respuesta, que tiene que ver con este modelo neoliberal, donde algunos tienen derecho a vivir y a vivir seguros y otros no. Me gustaría a continuación leer el texto que preparé. Eran las 4 de la tarde del sábado 12 de abril de 2014. Desde hace varios días que se venían arrastrando una sequedad intensa en la región de Valparaíso, propiciada por las altas temperaturas ambientales. Producto de lo mismo, durante toda esa semana se habían venido gestando incendios forestales, al menos uno cada día. Pero ese sábado 12 de abril fue un día particular, porque además de las altas temperaturas que sobrepasaron los 30 grados, se presentó una humedad ambiente inferior al 30% y un viento de más de 30 nudos de velocidad. Es decir, se configuró el nocivo triángulo del 330, que es el escenario perfecto para la creación y avance voraz de un incendio en Valparaíso. Lamentablemente así fue. Un siniestro forestal iniciado en el fondo de los Perales, en extrañas circunstancias, consiguió propagarse rápidamente hasta el vertedero El Molle y traspasar en cuestión de minutos el camino a la pólvora, consumiendo las primeras 6 viviendas del Cerro La Cruz. Las y los porteños sabían que la situación ahí se ponía preocupante. Se alistaron, evacuaron e improvisaron de inmediato albergues de acogida en los centros comunitarios. Sabían que el escenario era complejo porque no era la primera vez que esto ocurría. Solo un año antes, el mismo sector del Cerro La Cruz había sido devastado. Y 5 años antes, nuevamente. En realidad, desde siempre que esto ha ocurrido, porque el fuego es el histórico talón de Aquiles de Valparaíso. Las llamas pasaron del Cerro La Cruz a Las Cañas, a Mariposas, Merced, El Litres, Ramadita, Rocuán, devastando casi por completo a 4 de estos cerros, en un 90%. En su avance fueron quemando decenas y cientos de viviendas hasta llegar a consumir más de 3.000 inmuebles, que eran el hogar de 12.000 personas. Fueron 3.000 recuerdos destruidos, 3.000 espacios que contenían los escasos bienes que esas familias habían logrado obtener luego de toda una vida de trabajo y esfuerzo. En el afán de contener la propagación de las llamas, todos los recursos se hacían escasos. Todos los refuerzos eran insuficientes. Los servicios de emergencia veían con impotencia cómo su labor era infértil y se veía obstaculizada por el viento, que avivaba las llamas, las cambiaba de dirección a su antojo y formaba una L con los lanzamientos de agua. Sus esfuerzos también eran obstaculizados por las entramadas disposiciones urbanas propias de los cerros porteños. Caminos estrechos, truncos, a veces inexistentes. Y al interior de los fondos privados que rodean las viviendas, la situación no era muy distinta. Estos presentaban caminos internos en deplorables condiciones, con zanjas y llenos de desperdicios, sin señalización en sus puertas de acceso, sin cortafuegos, sin ninguna medida preventiva, ni ningún manejo forestal, a pesar de estar plantados con especies exógenas y altamente pirógenas, como lo son el pino y el eucaliptus, lo que reviste evidentemente un serio y latente peligro para la población aledaña. ¿Saben ustedes cuál es el tiempo que tiene CONAF y bomberos para reaccionar antes de que un incendio forestal se transforme en uno estructural, como sucedió en este caso? 2 minutos. La cercanía entre las plantaciones y la población tiene que ver con el modo de expansión histórica que ha tenido la ciudad, el que ha sido impulsado por sus propios habitantes a punta de autoconstrucción. En este escenario, la zona alta de los cerros de Valparaíso es sin duda una zona de riesgo.
Pero la gente no vive en el riesgo y en la inseguridad por gusto, como insinuó el alcalde UDI Jorge Castro cuando le preguntó con ironía a un poblador damnificado si acaso él lo había invitado a vivir ahí. Los habitantes de la periferia porteña viven ahí, en esas condiciones por necesidad, porque son pobres, y los pobres no escogen dónde ni cómo vivir. Cada año en la región de Valparaíso se crea una oferta habitacional para 1/3 de la demanda requerida. Es decir, cada año se priva de una solución habitacional a 2/3 de las familias que requieren de una vivienda, y por lo tanto se les obliga a buscar por su propia cuenta un lugar donde establecerse. Es así como llegan a organizarse para levantar casitas periféricas de lata o madera que cuelgan de los cerros, con caminos de tierra, sin luz, sin conexiones sanitarias, sin agua potable. Qué distinto hubiese sido haber afrontado el incendio en medio de barrios consolidados y limpios, sin microbasurales, con un ordenamiento urbano y territorial, con grifos en buen estado y construidos con viviendas sólidas, con muros cortafuegos, con agua. Qué distinto. Pero las familias de escasos recursos no tienen derecho a eso. Ellas y ellos son relegados a vivir en la incertidumbre constante, en el peligro. Respecto a ellos, solo un dato que refuerza la idea. Valparaíso es la ciudad con más campamentos de Chile. La comuna de Valparaíso, la misma que alberga el puerto que le entrega $3.000 millones al año al fisco, es la segunda ciudad con más campamentos de Chile, siendo superada solo por su ciudad hermana Viña del Mar. Estas ocupaciones no llevan ahí ni 5 ni 10 años. El campamento El Vergel del Cerro La Cruz, por ejemplo, devastado casi por completo, lleva 40 años de existencia. Y por supuesto que sus habitantes fueron quienes sacaron la peor parte en esta tragedia. Por supuesto que fueron las y los primeros en quemarse. La población más vulnerable de Valparaíso está ahí, mirando desde las alturas de este anfiteatro de cerros cómo se malgastan los escasos recursos municipales, cómo se malinvierten los $73 millones del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano Valparaíso, y cómo más de 4.500 millones de pesos del gobierno regional, entre dineros del Programa de Absorción de Cesantía y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, van a parar a financiar las campañas políticas de los parlamentarios Laura Soto, Marco Enrique Ominami y Rodrigo González. Miran todo esto con una desesperanza, mientras se les dice que para ellas y ellos no hay recursos. Para resguardar su vida y la de sus familiares no hay dinero. Están ahí mirando las espaldas de la ciudad que los margina, que no los reconoce, a la espera de que Chile entienda que todas las viviendas y que todas las vidas valen lo mismo. Que la vivienda, la salud, la educación, la seguridad, el agua y la calidad de vida son un derecho y no un bien de consumo. Están ahí esperando que a los $510 millones comprometidos por el gobierno para la reconstrucción les alcance la gestión. Porque hasta el día de hoy, menos de la mitad de las familias damnificadas viven ya en sus nuevas viviendas. Y las intervenciones barriales y obras de línea gruesa que se comprometieron presentan un estado de avance mínimo. Sin ir más lejos, el estudio que se comprometió para evaluar el destino de las plantaciones forestales aún no ha sido ejecutado, por lo que hasta el día de hoy no tenemos claridad en qué va a pasar con la génesis de estos desastres. Valparaíso, al igual que Chile, lo tiene todo para que cada uno de sus habitantes viva de la mejor manera. Al ser esta la tercera economía más grande del país, una ciudad patrimonial, portuaria, sede parlamentaria, bohemia y de renombre académico. Pero como Chile es un país dicotómico y bipolar, mientras tenemos todo esto por un lado, en el otro extremo tenemos esta profunda y dolorosa precariedad, que se refleja también en que esta sea una de las 5 ciudades con mayor tasa de desocupación laboral de Chile y donde un 23% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. Valparaíso es el fiel reflejo del Chile que duele, el desigual, injusto y centralista. Quiero terminar estas palabras rindiendo un sentido homenaje a las 12.000 porteñas y porteños que lo perdieron todo en esta tragedia, y particularmente a esas 15 personas que perdieron su vida. Junto con este homenaje quiero pedirles disculpas a nombre de todo Chile y de las autoridades por haber permitido que algo así sucediera. Pero con homenajes y disculpas no basta. Tenemos que trabajar para impedir que esto vuelva a ocurrir, para hacer de los cerros de Valparaíso un lugar digno y seguro donde vivir, lo que es absolutamente posible. Pero para conseguir eso, necesitamos aprender las lecciones que estos días de horror nos dejaron, fiscalizar y emplazar a las autoridades que se necesite, hacer toda la presión social que se requiera para que cambie todo lo que tiene que cambiar.
Este libro debe ser entendido como un aporte para eso. En sus páginas se analizan todas las condiciones urbanas, históricas, sociales, económicas y políticas que confabularon en el desencadenamiento del megaincendio de Valparaíso. Se estudia la eventualidad con perspectiva y altura de mira. Se plasma el dolor, pero siempre cuidándose de no caer en la mirada morbosa que tuvieron lamentablemente los colegas periodistas en su cobertura de la catástrofe. Esta investigación busca recoger esas lecciones que debemos aprender y fue escrita pensando en que esta es una historia que nunca nos podemos permitir olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, de nuevo por habernos confiado la producción de este libro. Muchas gracias por tus palabras, que resumen también el espíritu que animó esta investigación. Gracias a los profesores que nos ayudaron a comentar esta obra, al profesor Tricot y a la profesora Tamayo. Y gracias a todos ustedes que, bueno, nos acompañaron en esta ceremonia. Que van a poder observar, como digo, en nuestro diario electrónico, en Diario TV, y que van a poder leer también en el mismo diario, porque ya las entrevistas radiales se hicieron y la que ella hacía alusión ayer realmente fue muy certera, muy impresionante. Me quedo dando vueltas eso de que en Viña del Mar hay todavía más campamentos que en Valparaíso. Y uno no tiene esa idea, tiene la idea de que Viña del Mar es la zona de lujo de la región. ¿Qué explica eso? No sé. Ignorancia nomás, de mi parte, porque cuando voy a Viña del Mar no veo es la mayor cantidad de campamentos en Chile. De Chile, además. Entonces, es extrañísimo. Hay mucha información aquí que es muy valiosa. Yo los invito a adquirir el libro y, por supuesto, a compartir un vino de honor para celebrar esta publicación. Muchas gracias.